Hoy voy a grabar dos videos diferentes. Este es un segundo video, pues porque son como temas relacionados pero diferentes, para que no estén ahí pegados. Yo les voy a hacer otro video aparte, fuera de clase, para hablarles un poco de cómo calcular centros de masa. Hasta ahora nosotros no hemos hablado del centro de masa, pero este concepto pues lo hemos estado utilizando sin darnos cuenta. Cada vez que nosotros hacíamos un problema, digamos de unas partículas, un cuerpo moviéndose en movimiento parabólico, estábamos hablando era del centro de masa de ese cuerpo, ¿sí? Y ese centro de masa se puede calcular pues como un promedio de la distribución de la masa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esta foto de este movimiento parabólico, realmente nos estamos concentrados en este punto en el centro, que es el centro de masa. Estamos diciendo que ahí actúan todas las fuerzas y que la dinámica que estamos describiendo la de ese centro de masa. Por ejemplo, cuando estas personas hacen estos clavados, así ustedes, lo que ustedes hacen allá en Piscilago, ¿cierto? Así con tremendo estilo. El centro de masa del cuerpo de esta persona está realizando movimiento parabólico, pero la persona como tal, si uno la ve, un brazo, por ejemplo, no está haciendo movimiento parabólico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La persona, a partir de otro concepto que tenemos después, vamos a ver que es el momento angular y demás, está jugando para poder, digamos, ponerse en ciertas posiciones de tal manera que, aunque su centro de masa siempre esté haciendo un movimiento parabólico, ella pueda como distribuirse de ciertas formas alrededor, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, uno puede simplificar ese movimiento utilizando el concepto de centro de masa. Si yo lanzo, por ejemplo, pues digamos con esta cosa, con este borrador, porque con el micrófono de pronto se me cae. Si yo hago esto así, pues esto claramente está girando, este borrador, pero su centro de masa está haciendo una parábola. Sin embargo, le está girando alrededor. Entonces, el movimiento general de un sólido se puede, digamos, pensar como el movimiento del centro de masa más un movimiento alrededor del centro de masa. Y cuando yo sumo esos dos movimientos, tengo el movimiento general del sólido. En este curso, lo ideal, supuestamente, es llegar a describir esto también. Sólido rígido completo. Pero dado el tiempo, no vamos a alcanzar, ¿sí? Eso no se alcanza. Estamos en la semana 13, ¿cierto? Ya se va a acabar el semestre. ¿Quedan 3 semanas? Sí, con esta 4. Sí, se acabó el semestre rápido, si no hay cosas raras, ¿no? Entonces, el centro de masa, ¿cómo se calcula? Es un promedio de la distribución de la masa. Si ustedes miran esto, ¿ustedes dónde dirían que está el centro de masa? ¿Por acá? Por acá, ¿cierto? Que es como el promedio por los ejes de simetría. ¿El centro de masa de ustedes dónde está? Aproximadamente. Un poquito debajo del ombligo, ¿sí? Si ustedes calculan, pero ¿ustedes cómo podrán calcular el centro de masa de ustedes? Tú tienes el peso, pero no sabes dónde está como concentrado, ¿cierto? Ustedes podrán calcular. Más o menos. O sea, ustedes tienen que mirar, pero es que eso depende de la densidad, ¿sí o no? ¿Será que la densidad de mi cabeza es la misma densidad de mi pierna? No necesariamente, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, no podría decir como que toda mi masa es uniforme, ¿verdad? Entonces uno puede calcular el centro de masa como el promedio, digamos, en la pierna queda como acá, en esta parte queda acá, entonces uno puede, un cuerpo extendido, tomarlo como puntos, por pedazos, y calcular el promedio de esos puntos también, ¿sí? Todo eso les voy a mostrar en un video aparte porque eso es como matemática. ¿Y si uno se hace bolita? Hay muy diferente. Tu centro de masa, pues, eso es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Mi centro de masa está acá, pero no siempre está acá. ¿Cómo así? Cuando yo me voy a caer, ¿qué pasó? Que mi centro de masa está por fuera de la base de mis pies. Ustedes ya seguramente desarrollaron una habilidad evolutiva de Bogotá, que es subirse a Transmilenio y abrir los pies. Cualquier persona además que haya montado patineta o algo así sabe que si yo abro los pies tengo más estabilidad, ¿cierto? Que cuando yo estoy así, ¿sí o no? Con los dos pies así. Si ustedes se suben y se paran así en Transmilenio van a salir volando. Porque su centro de masa rápidamente va a salir de la base de sus pies y va a hacer algo que vamos a ver después que es el torque. Los va a hacer girar, ¿sí? Cuando estamos acá no hay torque. La normal está hacia arriba, el peso está hacia abajo, los torques se anulan, pero cuando estoy así, ya tengo torque y me va a hacer caer. Cuando uno sale volando por eso, uno está viendo y sale de repente volando. Me pasa mucho en los Sims, Sí, es que los Sims son más agresivos.
Esos manes sí, son tenaces. Entonces por eso hay que agarrarse y hay que tener los dos pies así, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando la base donde nuestro centro de masa está acá. Pero miren que si yo hago una cosa, si yo hago así, yo todavía no me caigo, ¿cierto? Miren qué flexibilidad. ¿Quién de ustedes puede hacer eso? Y yo soy más viejo que ustedes. Yo tengo el doble de edad que ustedes. ¿Ah? Entonces miren, cuando yo hago esto, mi centro de masa puede estar por fuera. Eso es lo que les quiero mostrar. El centro de masa no siempre está dentro del cuerpo. Cuando yo estoy así, mi centro de masa puede estar aquí un poco abajo. Está por fuera de mí. Por ejemplo, cuando yo tengo este cable, así. Cuando yo hago esta sección de esta forma, el centro de masa va a estar acá. Afuera. El centro de masa no coincide necesariamente con la masa del material. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces cuando yo hago bolita, probablemente el centro de masa está aquí, pero no está necesariamente en el ombligo. ¿Listo? Pero cuando estoy de pie, pues es cuando uno dice que el centro de masa está aproximadamente en el ombligo. ¿Listo? Eso es lo que uno está diciendo. Entonces es un promedio, miren que es un promedio ponderado. Ustedes todo el tiempo están calculando un promedio ponderado que les importa un resto. ¿Cuál es? El papa. ¿Sí? Ustedes todo el tiempo están calculando el papa. ¿Y el papa qué es? El papa es la sumatoria de mi nota multiplicado por los créditos dividido entre los créditos. Eso es un promedio ponderado por los créditos, está ponderado por los créditos. La masa, bueno, el centro de masa es un promedio de posiciones ponderado por la masa. Cuando son punticos, yo sumo, pero cuando es algo discreto como yo integro, ¿cierto? Para lo continuo integro, para lo discreto sumo, ya está. Pues yo les voy a mostrar un videito de eso para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, miren acá en esta foto. Este salto así no era como saltaban al principio, ustedes sí sabían, ¿no? Esto se lo inventaron relativamente reciente, hace unas décadas. Porque antes la gente saltaba levantando las piernas y ya no podían saltar mucho más. Y el que se inventó esto lo descubrió. Y miren que la clave es que la forma en la que está este cuerpo, el centro de masa está por debajo de la barra incluso. Y eso le permite a él no tener que saltar tanto. Si ven que ellos se tuercen un montón, entre más abajo tengan los brazos y las piernas, realmente de forma efectiva saltaron menos, aunque estén cruzando la barra. Y eso también pasa en los de garrocha, ¿no? Cuando ellos suben también tratan de girar para que su centro de masa esté por debajo de la barra, aunque estén pasando por encima. Por eso se curvan tanto. Y en el agua, o sea, cuando la persona hace como un pescadito, así. No, ahí tu centro de masa está oscilando, pero ahí tú ya estás jugando es contra la, digamos, resistencia del agua, y ahí eso es lo que más influencia. Y la flotación, ¿no? Que el agua te da como un empuje hacia arriba, entonces tú por eso puedes hacer así, pero ahí ya estás jugando es contra la resistencia del agua, con tu no sé si aerodinámica, acuadinámica, digamos. Será como la forma más apropiada de hacerlo. Miren, por ejemplo, este salto. Ese es un salto muy famoso, se llama el Grand Jeté. ¿Sí? La primera E se pronuncia E. Así se dice en francés, como dando piquitos siempre. Entonces, pero la segunda E que tienen ahí en el nombre, como tiene tilde, no se ignora y se pronuncia como una E. Entonces, por eso dice Grand Jeté, es el nombre. ¿Y cuál es la clave? Miren, la clave de hacerlo bien no es solo saltar así como payaso, como hace uno, sino que la cabeza siempre tiene que estar al mismo nivel. Y eso es lo que lo hace re jodido. Traten ustedes de hacer eso. ¿Sí? La única manera de que la cabeza esté al mismo nivel, sabiendo que el centro de masa hace un movimiento parabólico, es que en el punto de mayor altura, ¿yo qué debo hacer? Digamos, yo debo bajar mi cabeza. Pero entonces para eso tengo que subir los brazos, para que el centro de masa se mantenga haciendo el movimiento parabólico. Eso lo hace difícil. Digamos, cuando hace un giro, o sea, digamos, cualquier bailarín no gira con el cuerpo completo, sino solo hace como un giro y se queda, y ahí sí el cuerpo gira después. Pues lo hace principalmente para no marearse, pero eso tiene algo que ver. No sé, yo también pienso lo primero que tú dijiste, porque por lo menos es lo que yo utilizo cuando bailaba mucho. Porque cuando estaba haciendo la pasantía doctoral en Francia, a uno digamos que uno es como el representante del país. ¿Usted no se disfrazó de Oppenheimer? Dime. ¿Usted no se disfrazó de Oppenheimer? No, ese es otro nivel, esa gente. Digamos que yo no sabía bailar,
Pero allá en Francia yo soy representante del país y la gente cree que porque uno es latino no baila. Pero la verdad es que nosotros sí tenemos como más oído que ellos para el ritmo. O sea, por mucho que uno no sepa bailar, uno sabe cómo seguir un cierto ritmo. ¿Sí? Y ellos tienen como un acople entre cadera y pierna que como que no los deja destrabar. Y uno más o menos destrabó eso. Incluso si uno jugó fútbol o algo así, uno tiene como cierto enganche. Entonces, nada, eso tocó aprender a bailar. Y yo hacía eso, de no girar la cabeza constantemente para no marearme, pero yo no sé si tengan algún otro tipo de situación. Ahora, el momento angular, que es el análogo del momento lineal que estamos viendo, pero el angular es el de rotación, ese sí tiene mucho que ver en el patinaje artístico. Ustedes han visto cuando las personas llegan y saltan y dan vueltas, que hace poco, creo que fue este año, hace unos meses, una mujer por primera vez en la historia logró hacer el cuádruple, que ese solo los podían hacer los hombres, porque hay diferencias biológicas. Y lo logró hacer una mujer, eso fue un récord, es impresionante. Lo logró hacer ella. Pero ustedes han visto cuando esa persona cae, mujer u hombre, cae de hacer las 4 vueltas, ¿qué hace? Está girando muy rápido. Exacto, o sea, la persona cae, pero viene rotando muy rápido, ¿sí o no? O sea, llega y se levanta, hizo un torque contra el suelo, giró muy rápido, pero si cae así girando se va a caer. Entonces, ¿qué hace? Abre la pierna y eso lo frena. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando ustedes están rotando, la distribución de masa, entre más alejado esté del eje de rotación, más difícil es que rote. Entonces, cuando se estiran, aumentaron el momento de inercia, que es el análogo de la masa, pero rotacional, y entonces rota menos, entonces por eso se frenan un poco. Y cuando quieren volver a girar rápido, entonces se vuelven a poner así, se ponen la pierna aquí arriba, que eso no lo voy a hacer, sí, porque me quedo así. Y giran muy rápido, conservación del momento angular. Y eso nos permite, eso ha permitido, por ejemplo, ver que cuando las estrellas colapsan, también, tienen un radio, tienen un eje de rotación, y cuando colapsan y se vuelven estrellas de neutrones, tienen que girar mucho más rápido. Y esos son los pulsars, y eso fue la primera evidencia que se pensó que era vida extraterrestre, porque era una vaina que llegaba una señal así como muy constante, y era una estrella que está girando muy rápido, con un campo magnético gigantesco, mandando señales. Señora. Hay otro movimiento que lo prohíbe, pero no vale. Fue hace como 900 algo, que una mujer hizo como ¿cómo se dice? El que es hacia atrás. ¿El mortal? Hacia atrás, sí. Pero con una sola pierna. Uf. Entonces ella lo que hizo fue eso, girar la pierna, la otra pierna, hacia atrás y hacia adelante para hacer ejercicio, saltar y mantener como su cabeza y su torso en el mismo lugar para parar con la otra pierna, o sea, con una sola pierna. Mucha habilidad. Eso también tiene que ver. Claro, o sea, todo eso se ve impresionante porque uno sabe que las cosas tienen que caer y cuando uno los ve como suspendidos, uno dice, pero ¿cómo lo está logrando, cierto? Lo prohibieron porque se podía romper la cabeza. Sí, claro, imagínate que uno se equivoque. Y así también en las barras paralelas y cosas así de gimnasia han tenido que prohibir ciertos movimientos porque son muy peligrosos, que solo se han hecho una vez, las rumanas, las rusas, bielorrusas, ¿sí? Ucranianas, todas ellas son muy buenas en eso, pero hay unos movimientos que han tenido que prohibir. Entonces, bueno, yo les voy a hacer ese video para cómo calcularlo, pero lo que me interesa es ir al resultado, al uso. Mire, eso son muchas integrales, a ustedes les gusta integrar, ¿cierto? Este es un resultado típico. Eso es lo que quiero hacer énfasis. Cuando nosotros decimos que tenemos la segunda ley de Newton aplicada a un cuerpo, se le está aplicando al centro de masa. Entonces, masa por aceleración es aceleración del centro de masa. Velocidad, velocidad del centro de masa. ¿Listo? Eso es lo que hemos venido haciendo desde el principio. Y eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el cálculo de trayectorias de cohetes. Digamos que aquí esta cohete tiene 2 etapas y cuando se acaba la primera etapa, se suelta, esta primera etapa se deja caer y la otra va a llegar a cierto sitio. Resulta que el centro de masa, si esto no tiene más, digamos cuando se libera acá en esa explosión, no tiene más impulsos ni nada de eso, el centro de masa sigue el movimiento parabólico. Aunque el centro de masa esté por fuera de los cuerpos, ¿sí? Si el centro de masa sigue el movimiento parabólico y a mí me dicen que esta vaina cayó acá, yo puedo calcular en dónde cayó el otro. ¿Por qué? Porque resulta que el centro de masa, la posición del centro de masa,
Como les dije, es un promedio ponderado, entonces sería la masa de la primera partícula por su posición más la masa de la segunda partícula por su posición, el papa de la masa, sobre M1 más M2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, si yo pongo acá, aquí, si yo pongo acá un sistema de coordenadas, digo que esto es X y Y digo que ocurrió esta explosión en la altura máxima y que este man cayó completamente vertical, yo podría escribir que la posición del centro de masa va a ser igual en el eje X, voy a tomar solo la coordenada en el eje X, va a ser igual a la masa 1 por su posición final. ¿Cuál es la posición final si cayó acá? 0. Más la masa 2 de la otra partícula por su posición final, que es la que yo no conozco, ¿listo? Dividido entre la suma de las masas. ¿Ok? Y como este man acá había recorrido D y estaba en la altura máxima, pues va a recorrer D cuando caiga aquí al centro de masa, en el movimiento parabólico. Entonces la coordenada final del centro de masa también fue D respecto a esta distancia, ¿sí o no? Y miren que ahí ya pude despejar cuál es la coordenada final de X2. X2 va a ser igual a D por M1 más M2 sobre M2. En otras palabras, de nuevo, ustedes tienen un cuerpo que se desarmó. Si yo lanzo este borrador y se desarmó en el aire, el centro de masa sigue haciendo el movimiento parabólico. Y si yo conozco dónde cayó uno de los pedazos, puedo conocer dónde va a caer el otro, porque también conozco la posición del centro de masa. Puedes poner, o sea, hay posibilidad de que pongas, por ejemplo, un ejercicio de una gota, no sé, cayendo y distribuyéndose en varias partes. Es una buena idea, ¿no? ¿Cómo? No sé si está en el banco de preguntas, pero sí, o sea, tu pregunta de pronto general es, ¿puede haber problemas donde las cosas vayan cayendo y se destruyan en dos pedazos? Se exploten en dos pedazos, sí, eso sí existe. Profe, pero digamos, es que por ejemplo en el parcial había una pregunta que le salió más de un compa sobre algo de la gravedad. O sea, algo de cómo sacar, digamos, el peso de una persona normal en Marte. Y pues, no, o sea, en mi parecer yo no encontré nada que tenga que ver con lo que vimos, con encontrar eso, porque eso es una teoría gravitacional. Algo así que tenía que utilizar, pero no sé. Habrá que verlo directamente, pero digamos que el peso, yo creo que va como más a diferenciar masa y peso. Porque es que La masa es la misma, ¿no? no O sea, daba nada, o sea, solo daba como la gravedad, obvio, la gravedad de la Tierra, la masa acá, del muchacho, cualquiera, creo que era 74 kilos 62, y ya, como que encuentre eso, pero es Marte. Y no, o sea, yo no supe. toca verlo, o sea, yo tampoco, yo no me lo sé, entonces me tienes que mandar como una foto y para que lo analicemos, ¿qué fue lo que... Estaba en el parcial. Sí, o sea, no estoy diciendo que yo no lo pueda hacer, estoy diciendo es que no sé de qué me estás hablando. Entonces, porfa, mándame un correo con la foto para revisarlo, ¿sí? Para revisarlo, pero normalmente la cuestión es que la masa es la misma en los dos sitios, No, la masa es la misma, pero el peso sí es diferente, porque el peso es M por G. se supone que disminuye. Si G es más pequeño. Ajá, Es una cuestión más bien de relación de leyes. Eso, pero me tomas una foto y me dices, ¿listo? Miren, un problema como el que ella dice, si les puede parecer, esta es una forma simplificada, digamos que hay un cuerpo que está cayendo, ¿está bien? Y ese cuerpo acá explota. Eso es como una cluster munition que se utiliza actualmente bastante, o como una misión, eso también es una bala de artillería. Cuando las balas de artillería, digamos, van a tratar de entrar a bunkers, se pone un explosivo y una punta diferente a cuando van a atacar artillería, o infantería, perdón. Cuando van a atacar infantería, lo que se hace es que estalle como a unos metros encima de la superficie para que ataque a la infantería. Y eso es muy diferente a que si tiene que entrar en un búnker o algo así. Entonces digamos que esta vaina estalló en dos pedazos. ¿Listo? Estalló en dos pedazos. Un pedazo salió para acá y pues el otro salió para acá. ¿Y por qué yo sé que no tendría sentido si los dos salieran para un lado? Porque, o sea, ¿eso tendría sentido? No.
Lo que va a seguir derecho es el centro de masa. El centro de masa va a seguir haciendo esto. ¿Listo? Entonces miren lo que nos pueden preguntar acá. Yo voy a poner aquí un sistema de coordenadas. Puedo tener aquí una masa 1 y aquí una masa 2. Yo sé que M1 más M2 es igual a la masa total, ¿cierto? Pueden decirme que un pedazo es 3 veces más pesado que el otro. Si un pedazo es 3 veces más pesado que el otro, quiere decir que ¿en cuántas partes dividía el peso total? ¿En 3 o en 4? En 4. Para que uno sea 3 veces, 3 cuartos, y el otro sea un cuarto, 3 veces uno del otro, y me sume 1. Entonces vamos a decir que esto es la masa total más la masa total, pues es igual a la masa total. Entonces digamos que este man, M1, aquí lo hice al revés. No. Esto es M2 más M1, ¿listo? La pregunta para ustedes es, si digamos que la masa 1, que es la más pequeña, llegó a una distancia D, ¿a dónde llegó la masa 2? ¿Sí? ¿A qué distancia llegó? Intuitivamente, ¿ustedes qué esperarían? Que la masa más... A ver, la masa 1, que es la más pequeña, llegó a una distancia de 20 metros. La masa 2, que es la más grande, ¿ustedes qué esperan? ¿Que llegue más lejos o llegue más cerca? Más cerca. ¿Para qué? Para que el promedio de centro de masa de esos dos cuerpos me quede todavía en la mitad. Si las dos masas fueran iguales y una quedó en D, ¿la otra en dónde queda? En D, ¿cierto? ¿Sí o no? Con eso ya lo pueden resolver. Entonces ustedes tendrían posición del centro de masa en X va a ser igual a la posición final de la primera masa más la posición final de la otra masa sobre la suma de las masas, ¿sí? En este caso, la posición final del centro de masa es 0, porque nos pusimos ahí justamente debajo. Va a ser igual a la masa 1 por su posición, que es menos D. Ojo, eso es una coordenada, es negativa. Más masa 2 por su coordenada, que lo conozco, sobre la masa total. Y ahí puedo despejar la X2. Y ya está. Esa es la potencia del problema del centro de masa. El centro de masa sigue moviéndose si no hay fuerzas externas, como si nada, y con eso podemos relacionar las posiciones de las otras partículas. Digamos que hasta ahí. Yo después les hago más énfasis, más problemas con esto. Quiero empezar a tocar este tema de los cohetes.